bien es sabido para todos nosotros, todos los acontecimientos recientes que han venido ocurriendo en Brasil, una serie de hechos que para la mayoría de nosotros y cualquier habitante común de América Latina resultan a veces incomprensibles. Podríamos decir simplemente que se trata de un ataque coyuntural, de unas fuerzas políticas de izquierda y derecha que están reacomodando, pero también hay que entender las particularidades de Brasil. Brasil es un país, casi un continente, que a diferencia de la mayoría de países de América Latina, no tuvo un proceso de independencia política, algo así como un libertador y un proceso social amplio como ocurrió en Argentina, ocurrió en Colombia, ocurrió en México, sino que en Brasil la propia, y que no hasta la colonia de como la propia corona portuguesa se instala en Brasil, crea el Imperio Brasil y cómo sigue gobernando casi de esa forma hasta los años de 1880, en lo cual esta misma estructura feudal se transforma en república sin ningún proceso político ni nada, es decir, las antiguas formas coloniales se transmutan, cambian en formas republicanas y siguen gobernando. Brasil ha tenido muchas dificultades para generar formas democráticas, amplias, participativas. Vemos por un lugar yéndonos atrás todas las dificultades que tuvo Getúlio Vargas para instaurar una figura estatal, una pública, y cómo incluso él a final de su vida, en los años de 1950, es sometido a gran presión política que terminan con su propio suicidio. Es decir, ahí cuando el hombre estaba adelantando reformas políticas transformadoras, estaban unas políticas que él, hay que recordar que él fue el impulsor de la asociación de los sindicatos de reformas públicas, el creador del Banco de Vivienda de Brasil. El hombre sometido a presión y termina en su suicidio. Pero también recordemos cómo en el año 64 João Goulart, otro político también liberal, un poco de izquierda, que se está transformando la política brasileña, que también está dando gran participación popular en el escenario político, también es sometido a presión y termina con el golpe del Estado del 64, un golpe de Estado que dura 21 años. Y aquí tenemos después lo que está pasando con Dilma Rousseff, que también es la culminación de una serie de presiones que empiezan desde el mismo momento en que el PT con Lula alcanza el gobierno nacional. Es decir, el ataque a Dilma no es una cosa de ahora, es un ataque sostenido que ha venido sufriendo el PT y que en este momento de crisis política mundial, donde casi todos los presidentes del mundo están mal evaluados, donde hay una coyuntura económica que dispara fenómenos sociales de crisis, pues claro, la coyuntura perfecta para hacer el cobro político a Dilma Rousseff, pero también reposicionar todos estos sectores de la oligarquía tradicional que durante ya más de 12 años habían sido, digámoslo así, excluidos de esa torta. No del todo, porque los críticos del PT también señalan cómo el PT no rompió del todo con eso y que parte de ese no rompimiento es lo que están ocurriendo ahora. Pero lo importante de señalar aquí es que venimos en una historia larga de duración en Brasil de cómo estas oligarquías heredadas tratan de recuperar el poder en aquellas coyunturas y contextos en los cuales se sienten muy amenazadas. Todo esto que está pasando en Brasil, ya hay de eso se ha hablado mucho, es una orquestación político-jurídica que jurídicamente no tiene mucho de cierto, es decir, los análisis nos demuestran cómo Dilma Rousseff no es culpable de corrupción, como lo que llaman allá las pedaladas fiscales o traslados presupuestales ha sido una práctica común en todos los presidentes antes de ella, en todos los gobernadores, y cómo solo a ella se le viene a acusar de algo que es una práctica política común allá. Mientras que por otro lado, los impulsores de su impeachment o los impulsores de su revocatoria política son personas que están involucradas, están siendo indiciadas y juzgadas por crímenes de corrupción. Es decir, no tienen la legitimidad política ni moral para liderar eso. Sin embargo, eso no nos lleva a desconocer que el gobierno PT de Dilma sufrió un desgaste muy promovido por la crisis económica mundial, donde sus principales socios estratégicos económicos, China por ejemplo, Europa por ejemplo, viene una época de recesión y la demanda por sus productos ha caído. Es decir, Brasil es también una víctima de la crisis económica mundial y esa crisis económica mundial es el momento oportuno para hacer el cobro político y hacer el reajuste estructural de las fuerzas políticas. Entonces hay que comprender un poco lo de Dilma, no solo en los fracasos que ella puede tener como dirigente, en sus debilidades, sino también en ese acumulo de fuerzas políticas que vienen de atrás. La situación se presenta para los brasileños de una manera muy confusa, porque ante el mundo Brasil está quedando con una república que ellos mismos dicen allí como una gran república banana, es decir, donde el proceso jurídico no se respeta, una gran inseguridad jurídica frente a lo que es el Dilma,
y va quedando como un país donde la democracia, que va a tener errores, tiene falencias, es irrespetada con argumentos de una mayor eficacia administrativa. Es decir, ahí nos estamos poniendo nosotros, si la eficacia administrativa es la que va a hacer valer el peso de la democracia, entonces vamos a tener simplemente gobiernos tecnócratas o gobiernos dictatoriales que son mucho más eficientes. Toda democracia es problemática y precisamente lo que hoy Brasil tiene en cuestión es si realmente puede avanzar seriamente en su camino democratizador, un camino que tímidamente empezó hace 21 años con la Constitución del 89 allí, con la revolución que le da participación a la ciudadanía, pero que hoy vemos con esta figura nueva del impeachment, del desalojo de Dilma, como el señor Michel Temer, que es el vicepresidente que asume, llega con una agenda que a todas luces es una agenda regresiva políticamente, no solamente neoliberal en el sentido económico, sino regresiva y reaccionaria desde el punto de vista conservador. Ejemplo de eso es que ayer mismo el señor Temer liquidó el Ministerio de las Mujeres, las Negritudes y los Derechos Humanos. El señor Temer redujo el presupuesto para cultura y llevó a que la cultura, que tenía estatus ministerial, fuera subsumida por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Ciencia y Tecnología fuera subsumido en el Ministerio de Comunicaciones. Y crea, por otro lado, un ministerio nuevo que es el Ministerio de Seguridad Interna o Defensa Interna, que es básicamente un espacio de seguridad y de inteligencia que está pensado para controlar las protestas sociales. Es decir, no estamos solamente de cara a una agenda neoliberal, de cara a los mercados para que se adecúen más allí, sino también de un acomodo de las oligarquías tradicionales en su manera de ver la política, en la cual, como lo mismo lo dicen los brasileros, está muy marcada por la tradición esclavista de casa grande y senzala, es decir, la casa donde vive el señor y la senzala donde viven los esclavos. La sostenibilidad de este periodo político depende mucho de las fuerzas que logren los movimientos sociales hacer, teniendo en cuenta con un PT muy debilitado, un partido de los trabajadores que en gran parte se acusaba por la otra izquierda que hay en Brasil, liderada por el PSOL y otros partidos políticos, de haber conectado bastante con esta oligarquía, de haber dado muchos espacios, en especial a lo que yo llaman los ruralistas, en no haber hecho una política defensora de los campesinos, sino más una política pro agraria o pro del gran negocio del agrario, y cómo estos mismos que eran sus aliados hoy en el PMDB son los que le están dando el golpe de estado. El PT tiene mucho que cambiar o mucho que reevaluarse para poder liderar una protesta, porque en grandes ciudades del país el PT ha perdido ese liderazgo político en la medida en que en el gobierno de coalición que mantenía con el PMDB, alcaldes y gobernadores de este partido hacían y deshacían cosas impopulares, por ejemplo lo que sucedió en Río, donde fueron desalojados miles de personas para hacer los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, y el PT mantuvo silencio porque era su aliado estratégico. Hoy en Río el PT tiene una gran crisis de representatividad, y en otras partes del país, porque por mantener la coalición política que le permitía la gobernabilidad, el PT se desdibujó de representar a los sectores populares que hoy en día lo están reclamando. Por el lado de los otros partidos de oposición, lo que podemos llamar esa nueva derecha recombinada allí, el gran problema de ellos es cómo legitimar este nuevo gobierno. Temer tiene solo el 0,2% de legitimidad en Brasil. La gente lo reconoce como un gobierno ilegítimo y saben que no se pueden sostener así. Entonces están llamando ya a un gobierno de salvación nacional. Un gobierno de salvación nacional que implica un gran acuerdo de los partidos que representan estas élites y en un contexto de debilidad estructural de la izquierda en Brasil. ¿Qué nos espera en Brasil? Lo que nos espera en Brasil es un escenario de luchas sociales frente a una agenda conservadora en lo cultural y neoliberal en lo económico. El escenario está abierto y depende mucho de cómo los movimientos sociales, que de campesinos y obreros y luchadores populares, logren allí articularse para hacer un contrapeso que evite que toda la agenda social y logros sociales acumulados en 12 años puedan ser derrumbados impunemente.